Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Último lunes de junio, mitad de año ya. ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está Salomón, Marcos, Gonzalo, Cintia, Pablo, Francisco, Niurka, Cris, Cuto, Víctor, Jeremías? ¿Cómo están chiquillos? Hola, hola Manuel. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola Jere. ¿Cómo está el brazo, Jere? ¿Cómo sigue todo? Hola Víctor. ¿Cómo está Pablito? Terminamos positivo el mes, chiquillos. Otra vez un nuevo mes positivo. Recuperando, me dice por ahí. Todo bien por acá, me dice la Cintia. Que bueno, chiquillos, me alegro mucho. Niurka me dice nueva por aquí, hace tiempo siguiéndote. Buenísima, buenísima. Espero se encuentren todos muy bien, chiquillos. Vamos a comenzar con la reunión semanal. Dame un segundillo que estemos todo en orden, todo ok. Y partimos, chiquillos. ¿Cómo terminaron el mes positivo, chiquillos, no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un segundillo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Perfecto, se van uniendo los chiquillos. Eduardo Paredes, ¿cómo está, chiquillos? Manuel Báez, ¿cómo están? Patricio Ortiz, Marco. Ya, parece que estamos todos, chiquillos. Bueno, chiquillos, esta reunión es la reunión pública. Espérenme, espérenme. Antes de. Se estaba viendo mal ahí. Me di cuenta de inmediato. Ahora sí debería estarme viendo bien. Deberían verme bien ustedes, chiquillos, ahora sí. Ya, ya estarme viendo abajo a la izquierda. Por favor, me confirman si se ve bien y se escucha bien. Ya no está nevando acá, así que no tenemos falla en la conexión por la nieve, chiquillos. Así que ya, se me escucha bien, parece y se me ve bien también. Vale, chiquillos, los que están confirmando por ahí. Bueno, partimos la sesión de hoy, chiquillos. Harta información, harta noticia esta semanita. Más que nada en relación al fin de mes y todo lo que pueda estar pasando en el mercado americano esta semana. Bueno, primero que todo, volverle a compartir esta imagen. Sé que lo vimos la semana pasada, pero me parece tremendamente interesante estar viendo esto. Siento que es algo que tenemos que estar recalcando constantemente, teniendo en consideración que la semana pasada Goldman Sachs sacó este pequeño gráfica donde nos muestra evidentemente cómo va a terminar el año 2025 si se encuentra hacia 6.100 y en 12 meses desde junio en adelante en 6.500, lo cual evidentemente es algo bastante relevante que nos va a servir para proyectar nuestras ganancias en lo que queda de año y también obviamente en los próximos 12 meses. Así que teniendo en consideración que el SP500 podría llegar a 6.100 según Goldman Sachs en este 2025. Bueno, otra también que le compartí la semana anterior es netamente cómo se ha comportado en un periodo alcista. Tenemos en consideración teniendo en cuenta que es de 2009 al 2020. Este periodo alcista, si se dan cuenta, en el segundo y tercer año se ve bastante negativo y ya toma fuerza hacia el año 6 y 7, donde posiblemente podríamos tener alguna reversión del precio. En consideración también el año 10 y 11, donde ya después termina todo este impulso alcista completo. Si nos damos cuenta, este nueva all season, que podemos mencionarlo de esa manera, comenzó en octubre de 2022, a la fecha se ha mantenido y si se dan cuenta, al igual como se comportó entre 2009 y 2020, en el año 2 y 3 hemos visto una caída del mercado como la estamos viendo en estos momentos y como ya la dejamos en el pasado, lo que fue entre febrero y marzo, febrero y abril diría yo, del año 2025. Así que se está comportando de la misma manera, esto se lo compartí la semana pasada, me pareció súper interesante compartirlo nuevamente. Esto evidentemente es de Carson, un estudio de Carson, así que fuente de información bastante confiable, chiquillos. Bueno, también esto también es de Cross Border Capital, que nos muestra la liquidez del mercado semanal, lo cual nos muestra que la liquidez ha ido disminuyendo en el último tiempo, si nos damos cuenta por acá, lo cual tendría una repercusión directa a finales de julio, digamos agosto y septiembre aproximadamente, donde podríamos ver evidentemente esa disparidad que vemos acá en la caída de la liquidez, si bien sigue siendo bastante alta en relación a los mínimos que teníamos previamente, pero si nos damos cuenta ha disminuido drásticamente en las últimas semanas. Así que también hay que tenerlo en consideración. Esto evidentemente podría deberse, tal cual como hemos visto, a los aranceles y a todo el problema que hemos visto con Jerome Powell y la no baja de los tipos de interés en Estados Unidos, ¿vale?
Más que nada eso, tenerlo en consideración, me parece bastante importante recalcarlo, dado que estamos terminando el mes de junio, un mes bastante bueno, para nosotros por lo menos, dado que fue un mes bastante complejo, un mes que no hicimos muchas compras, de hecho hicimos muy pocas compras, las últimas compras las hicimos después de la quincena, por ende no podríamos medir completamente la rentabilidad que tuvimos en relación a las compras que hicimos, dado que la hicimos hace un corto tiempo, o sea, aquí yo tengo las rentabilidades que obtuvimos en lo que viene siendo este mes de junio, donde hicimos estas compras que yo les mandé por acá y las avisé, entre Visa, Walmart, McDonald's, Berkshire Hathaway, Duolingo y Google, donde si nos guiamos solamente por estas compras y tuvimos una rentabilidad del 1,68%, teniendo negativo solamente McDonald's y solamente un 0,46 abajo en Berkshire Hathaway, que también hicimos compras, teniendo en consideración que la gran mayoría de estas empresas, tanto Walmart, tanto McDonald's y Berkshire Hathaway, son empresas que tenemos a largo plazo. También la de Google, que también subió un 8%, la cual compramos solamente la semana pasada. Por ende, fue una rentabilidad bastante buena en una semana, así que también fue una muy buena rentabilidad en el tiempo que la compramos. Así que, más que nada eso, chiquillos, para que lo tengan en consideración, lo que fue nuestro mes de junio. Vamos a sacar aquí un poco la liquidez que teníamos acá y ya entramos derechamente a los datos que se nos presentan esta semanita, ¿vale? La semana pasada tuvimos datos relevantes el día viernes, que se los voy a mostrar por acá, para que volvamos a revisar los datos de aquel día, porque fueron datos bastante interesantes. Tuvimos en este caso precios Core PCE en este caso, que habían aumentado el 0,1 al 0,2%, y aquí un dato que si bien fue impactar un poquito fue los ingresos personales. Si nos damos cuenta, personal income del 0,3 cayendo al menos 0,4, un dato significativamente bajo en relación a lo que se esperaba y al dato anterior. El dato anterior fue un 0,7 y en este caso esperábamos una caída, pero no tan baja como la que tuvimos en este momento. Bueno, ¿a qué se debe esta baja? Bueno, en primera instancia no hay que preocuparnos mucho de ello. Aquí esta imagen yo se las comparto directamente porque nos muestra aquí cómo está el consumo personal en este caso y, perdón, los ingresos personales en este caso. Y si nos damos cuenta, ha estado bastante por sobre la media durante el último tiempo. Hemos visto desde todo lo que va al 2025 solo en enero y en mayo hemos visto una caída sustancial de estos datos, lo cual tampoco es preocupante. Y estamos en línea en relación a lo que se esperaba del mercado y también no es algo que nos vaya a preocupar para decir como, oye, te están cayendo mucho los datos en relación a lo que se está ganando y la verdad es que la gente está ganando menos, está gastando menos. Bueno, si bien es un dato negativo, no podemos evitarlo, no es un dato que nos vaya a preocupar todavía, ¿vale? No estoy diciendo que en el futuro no nos vaya a preocupar tampoco, pero de momento este dato no significa nada y tampoco podemos ahondar en eso y que tampoco podemos decir que hay una recesión ni nada por el estilo con estos datos. O sea, evidentemente es un dato que si bien sale malo, no es un dato que nos vaya a cambiar toda la perspectiva del mercado, ¿vale? Para que lo tengan en consideración. Hacía mucho ruido ese dato, así que se los quise compartir por acá. Bueno, pasemos a ver entonces los que nos depara para esta semanita. Hoy día 30 de junio tuvimos datos en Estados Unidos, solamente habló en este caso Bosti, Goolsby y también habló Christine Lagarde desde el Banco Central Europeo, pero más allá de eso no tuvimos datos relevantes. Denme un segundillo, chiquillos. Ahí sí. Bueno, hoy día fue un día tranquilo, habló solamente personeros de la FONC en este caso, pero también tuvimos discursos de Blesen, en este caso, que es el secretario del Tesoro en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos para el día de mañana? Primer día del mes de julio. Mañana vamos a tener en este caso Cara de un discurso diabla, de... de ángel Deme un o segundo, loquita. chiquillos. Ahí sí. Dame un segundo, chiquillos, que hay micrófonos abiertos. Ahí sí. Ya. Bueno, hay harto dato PMI en la zona euro, si nos damos cuenta, en Alemania, en Italia y en Francia, en España también tenemos datos relevantes con respecto a los PMI y en Estados Unidos también tenemos datos PMI relevantes. Bueno, va a hablar mañana a las 9:30 a la apertura del mercado, va a hablar Jerome Powell, vamos a estar haciendo trading en vivo para los que son partes de inversionarios. Hoy evidentemente les voy a compartir la reunión para que nos conectemos y también escuchar lo que nos va a ir diciendo Jerome Powell a esa hora de la mañana. A las 9:45, 15 minutos después de la apertura, tenemos datos de manufactura PMI. Recordemos que estos datos son encuestas a gerentes, estos son el resultado final, lo cual no es un dato tan impactante. Lo más relevante para el mercado son los datos flash que salen previos, eh, más allá del final, que ya es un dato que ya está como más que asumido. Si se dan cuenta, dato del 52, el dato anterior, lo que se esperaron también son 52. Veremos cómo sale el día de mañana.
El ISM Manufactura PMI también, dato importante, se espera una leve alza del 80, perdón, del 84, del 48,5 al 48,8, un dato también importante que nos va a ir mostrando también cómo podríamos estar mirando aquí justamente estos datos de manufactura en Estados Unidos. Recordemos que los PMI son encuestas a gerentes, donde se les pregunta por las condiciones futuras de su sector, en este caso de su empresa, para ir viendo si es que están bien en cuanto a empleabilidad, a condiciones futuras del mercado y evidentemente a gastos operacionales que puedan ir haciendo ellos. ¿Vale? Datos relevantes en Estados Unidos, ¿vale? Recordemos también que la manufactura compone cerca del 20% del PIB estadounidense. El dato más relevante viene siendo los PMI de servicios, que también son un dato que compone el 60% del PIB estadounidense, así que es un dato más importante y más impactante que la manufactura. En cuanto a job opening, que son perdón, encuestas, son como trabajos disponibles que se encuentran en Estados Unidos, una disminución de 7,39 millones a 7,32 millones. Si vamos a ver el dato, vamos a dar cuenta por acá, hemos visto una baja sustancial en el último tiempo de empleos que se podrían estar publicando en Estados Unidos. Si nos vamos a dar acá del 2024 a la fecha, hemos visto una baja sustancial. En el último dato se esperaban 7,11, salió 7,39 millones, un dato mayor a lo esperado. Y en este caso se espera un dato menor a lo que salió el dato anterior. Así que también es un dato importante para el día de mañana. Manufactura, precios en este caso también. Estos son los precios de la manufactura. Tenemos una alza del 69,4 al 69,6, dato importante. Esto es un dato que se encuentra todavía sobre el 50%. En relación a la manufactura PMI, si nos damos cuenta, tenemos un dato que está bajo el indicador 50. Sabemos que el indicador 50 nos indica sobre 50 una expansión, en este caso, del sector o del dato, y un dato por debajo 50 indica contracción del sector o el dato, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, más allá de eso, venta retail en Australia para los que operan dólar australiano. Si nos vamos al día miércoles, en este caso tenemos el dato que se daba con la ponderación antigua, en este caso del ADP Non-Farm Payroll, que se espera que aumente de 37K a 105K. Si nosotros vamos a ver el gráfico de este dato, vamos hasta acá muy grande, vamos a verlo aquí del 2025 a la fecha, 2023 a la fecha, perdón, nos damos cuenta de que el dato no ha alcanzado las expectativas anteriores. El dato anterior se esperaban 111K y salieron 37K, evidentemente un dato mucho menor a lo esperado. En este caso se espera que aumente bastante de 37K a 105K. Si nos vamos al día jueves ya tenemos datos bastante importantes. Recordemos también que en Estados Unidos el 4 de julio es el Día de la Independencia. Acá en este caso tenemos las ganancias media por hora, en este caso se espera que disminuyan del 0,4% al 0,3%. El ADP Non-Farm Payroll también se espera una disminución de 139K a 120K. Tasa de desempleo se espera que aumente del 4,2 al 4,3 y a mi parecer este viene siendo uno de los datos más importantes junto con el dato de PMI de servicios. ¿Por qué les menciono esto? Porque el dato de empleo en Estados Unidos nos va a ir mostrando la presión que tiene la Fed para bajar los tipos de interés. Recordemos, en las declaraciones que ha dado Jerome Powell, que el dato más importante para ellos viene siendo el IPC, en este caso se puede medir con los precios core del PCE, y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo viene siendo este indicador principal donde si vemos una empleabilidad al alza, es decir, estamos viendo una tasa de desempleo mayor a la que se espera, como podemos verla acá del 4,2 al 4,3, Jerome Powell ha dicho que en esos casos la Fed estaría obligada a recortar los tipos. Esto no quiere decir que con este dato de la Fed automáticamente va a bajar los tipos. Evidentemente, nosotros hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas que la primera baja de tasa se daría en septiembre, el 17 de septiembre, donde la Fed tiene que reunirse para decidir los tipos, y luego sería, bueno, la semana pasada cambió a dos consecutivas y en diciembre se pausaba. Ahora, según lo que hemos visto durante los últimos días de los datos que han salido en Estados Unidos, el tema de la guerra con Irán y Israel, hemos visto también, y los datos que también se han publicado en Estados Unidos, hemos visto que esto ha cambiado. Ya Goldman Sachs, Bank of America han esperado tres bajas de tasas para el año 2025. Otros han esperado dos, incluso otros han esperado solamente una, que es la que se puede esperar en septiembre. ¿Por qué les menciono esto? Para los que tengan buena memoria, nos recordamos que el año pasado la Reserva Federal también bajó los tipos y también estaba en la misma disyuntiva, no sabía si bajabas o no. Bueno, muchos políticos estadounidenses han mencionado que esta decisión que se tomó el año pasado fue tardía y fue bastante mala. Fue una decisión que tardó bastante tiempo en tomarse y que la verdad no fue efectiva.
Podría haber bajado 0,25, sí, pero se bajó 0,50 puntos base del año pasado en septiembre del 2024. Por ende, eso cuestionó muchísimo si es que iba a haber una recesión, dado que cuando se bajan los tipos de primera, se empiezan los recortes en el año en este caso y empiezan con 0,50, por lo general ocurren recesiones. ¿Vale? Eso no fue a ocurrir, no ha ocurrido de momento, no estamos diciendo que no pueda ocurrir, las posibilidades siguen siendo mayores a cero, por ende, que existe una posibilidad de recesión existe todavía, es latente, pero han disminuido bastante en relación a cómo ha ido desarrollándose el mercado. Ahora, la Fed, cuando vemos un alza en este caso del desempleo, podemos ver que sí o sí está presionada a bajar los tipos. Ahora, no va a ser inmediato, pero sí es una señal muy potente a que la Fed tiene que bajar los tipos. ¿Vale? Hemos visto que las últimas semanas también que la inflación se ha controlado y se ha moderado más de lo que se esperaba. Y hemos visto que tampoco hemos tenido tantos saltos en cuanto a los precios core del PCE. Por ende, también es algo importante, es relevante estar mirando esta data, dado que si sale un 4,4 o un 4,5 o un dato mayor a lo esperado, la Fed va a estar aún más presionada a bajar los tipos de interés, ¿vale? Bueno, ese dato viene siendo uno de los datos más importantes. También, evidentemente, la regulación de desempleo que la vemos toda la semana, un leve aumento de 236K a 239K. Y por ende, el dato también muy importante en Estados Unidos viene siendo en este caso el PMI de servicios, que como le he comentado es uno de los componentes más importantes del PIB estadounidense, donde se espera un aumento del 49,9 al 50,8, lo cual es bastante, bastante, bastante. Dado que, como les mencioné hace un ratito, el indicador 50 se hace muy importante en este momento, dado que de 50 hacia arriba indica expansión del sector servicios, que componen cerca del 60% del PIB, y si tenemos una contracción de este dato que es bajo el indicador 50, evidentemente nos mostraría cierta, ciertas, digámoslo de alguna manera, como baches en este dato o en este sector, ¿vale? Recordemos que son encuestas a ciertos gerentes de empresas de servicios que se les pregunta por las condiciones futuras del mercado. Si nosotros tenemos un dato que sale mayor a lo esperado, es decir, ya digámoslo sobre el indicador 50, 50,8, eventualmente lo que nosotros estaríamos esperando es que, disculpen, es que el sector servicios va a tener una mejor resiliencia en el tiempo, digamos, según podríamos ser el tercer trimestre o algo por el estilo, donde podríamos ver que podría mejorar muchísimo esto. Y si por ende mejora, evidentemente, los PMI de servicio y las condiciones del sector servicio, evidentemente tendríamos también un alza en la economía estadounidense. Por ende, también sería algo bastante interesante y bastante bueno. Ahora, los pedidos de empresa en este caso, los order factory, un aumento sustancial del -3,7 al 7,9%, ¿vale? Así que es algo muy importante y relevante. Ahora, algo también importante que se me olvidó mencionarles antes de comenzar con todo esto es recordarles que la testificación que dio Jerome Powell la semana pasada hizo mención a que en las próximas semanas muy probablemente veamos el impacto de los datos con las tarifas arancelarias que impuso Donald Trump en su momento. Por ende, va a ser algo también muy importante para el mercado, que van a estarse viendo mermados quizás algunos datos con respecto a ello mismo, para que se den cuenta también que estos datos no van a impactar de una manera inmediata en el mercado. ¿Vale? Nos damos cuenta que los aranceles pasaron hace un tiempo atrás, si bien estamos en un periodo de excepción de aranceles, la cual se vence el 9 de julio, que tenemos que estar muy pendientes de lo que vaya a suceder ahí, porque muy probablemente tengamos un aumento perdón, un aumento de la volatilidad en el mercado, por ende sería bastante necesario estar viendo esos datos para ir viendo cómo se manejan estas nuevas órdenes en cuanto a las tarifas arancelarias. Vale, pero lo importante acá es que probablemente veamos merma en los datos respecto a las tarifas arancelarias. Es decir, los datos pueden venir con este delta relacionado a lo que vienen siendo las tarifas arancelarias en Estados Unidos, ¿vale? Así que a tenerlo en consideración. Bueno, y evidentemente el día viernes es feriado en Estados Unidos, dado que es 4 de julio, por ende sería un fin de semana largo para los americanos, ¿vale? En este caso, perdón, para los norteamericanos. Si se dan cuenta, una semana bastante compacta con harto dato, que si bien el día parte bastante flojo, mañana ya se ponen las pilas con bastante datos interesantes en Estados Unidos. En este caso también hablando con Jerome Powell, que nos va a dar ciertas luces, ¿vale? Ahora, lo que nos va a decir del día de mañana Jerome Powell va a ser algo súper importante, siempre y cuando hable con respecto a lo que se le está preguntando con respecto a las próximas tasas arancelarias, también lo que puede pasar con lo que viene siendo los ISM de servicio y manufactura y también con la tasa de desempleo. Cualquier cosa, cualquier indicio que vaya a decir él va a ser súper importante, ¿vale? Él ha hecho bastante mención la última conferencia que dio,
de cosas que no había querido hablar en la conferencia anterior. Y en este caso viene siendo justamente el tema arancelario por parte de Donald Trump. En la última conferencia que dio, hizo bastante mención a que si nosotros no estábamos viendo una decisión de tipos donde se comiencen a bajar los tipos o veamos quizás algunas luces con respecto, oye, vamos a bajar los tipos en la próxima reunión o en dos reuniones más, o hemos visto tal dato que va a ser relevante o algo por el estilo, le ha echado completamente la culpa a que no han podido tomar la decisión correcta a las tarifas arancelarias de Donald Trump. Por ende, en la última reunión se le hizo mucha cabida a eso y eso es lo que estamos mirando hoy en día. Ahora, no solamente ha sido Jerome Powell el que ha salido a declarar esto, también han habido personeros por parte de la FONC y por parte de las reservas federales de los distintos estados, de los distintos estados de Estados Unidos, que hemos visto también que le han hecho mención a que el error no sé si digamos el error de Jerome Powell, pero la no actuación de Jerome Powell o la no toma de decisión por respecto a los tipos de interés se ha debido justamente a las tarifas arancelarias por parte de Donald Trump. Por ende, mientras no tengamos claro eso, Jerome Powell dice que no vamos a tener claro cuándo va a continuar la baja de tipos en Estados Unidos, ¿vale? Así que es algo muy importante, algo muy relevante que tenemos que ver esta semana. El día de mañana va a ser muy importante para ver qué nos puede decir él y evidentemente nos puede dar ciertas luces lo que podamos ver en Estados Unidos en las próximas tasas de interés, ¿vale? Eso más que nada con lo que viene siendo esta semana. El ADP no Farm Payroll también disminución de 139K a 120K. Esto también daría muchas luces a la tasa de desempleo en Estados Unidos que ve un leve aumento del 4,2 al 4,3%. ¿Vale? Eso en relación a lo que viene siendo noticias de esta semana. No sé si quedó clarito, chiquillos, esta semanita. Por favor, los que están conectados por acá. ¿Se entendió esta semanita? Semana corta hasta el día jueves. Por favor, coméntenme aquí en el chat si se va entendiendo. ¿Todo claro? Perfecto. Muchas gracias, Jere. Los demás chiquillos, ¿cómo van? ¿Se entiende? Todo lo que vemos esta semanita. Me van comentando por acá, chiquillos, para continuar. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Jeremías. Gracias a los que están comentando por ahí. Perfecto. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Perfecto. Vamos, chiquillos, entonces. Bueno, más que nada data antes de irnos a las gráficas, e irnos a lo que pasó durante el mes de junio. Yo les había comentado esta información más que nada para que tuvieran un poco de ojo, que no nos tuviéramos como no sé, tanta esperanza de alguna u otra manera. Dice, cuando pasan entre 4 y 12 meses sin nuevos máximos históricos y luego se alcanza uno, los rendimientos a futuro son bastante débiles. Esperemos que esta no sea la ocasión. Pero si nos damos cuenta, aquí es la cantidad de meses que pasó para alcanzar un nuevo máximo histórico. En 2025 pasaron 4,1 meses para que esto sucediese. Si nos damos cuenta, en la historia pasada, los datos no son muy positivos, que digamos. Si nos damos cuenta, un mes después que se alcanza este nuevo máximo, la rentabilidad es por lo general la media es de un menos 0,6%, ¿vale? En 3 meses es de menos 4,7% y en 6 meses recién tenemos quizás una media positiva que viene siendo el 0,4% de rentabilidad en este caso, versus en 12 meses que ya tenemos una rentabilidad positiva del 5,8% desde que se alcanzó el nuevo máximo histórico en Estados Unidos. Ahora, los datos que hemos publicado y los estudios que hemos publicado en Estados Unidos han funcionado bastante bien, pero hay algunos datos que no se han cumplido a cabalidad, es decir, rendimientos negativos, algo por el estilo, y evidentemente esto se debe a la volatilidad del mercado y a la no sé cómo decirlo, como a la no línea de derecha que tiene, digamos, el mercado americano. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso a Donald Trump que miren, el caso más emblemático, yo creo como más clarificador de todo esto es que antes de que se atacara Irán por parte de Estados Unidos, Donald Trump decía, no, voy a tomarme 2 semanas para pensar si ataco a Irán y resulta que pasaron 2 días y atacó a Irán. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de declaraciones, también justamente con las tarifas arancelarias que decía, no, voy a poner tarifas a todo y después las bajaba, después daba más tarifas, después restringía tarifas, después daba nuevos plazos, daba más plazo para esto, que quitaba el plazo, que le decía que no, que sí. Toda esta indecisión por parte del gobierno estadounidense ha hecho justamente que las estadísticas que podemos estar tomando por parte del mercado no han sido muy específicas ni tampoco han sido muy
precisas, dado que tampoco tenemos precisión por parte de lo que van a hacer en Estados Unidos. No sé si me entienden. No tenemos precisión sobre si esta semana va a atacar Irán o no va a atacar Irán, o si es que va a dar tarifas a Canadá o va a aumentar las negociaciones. Tampoco tenemos mucha claridad de eso. El fin de semana se habían cortado todo tipo de relación con Canadá y hoy día resulta que también ya tenemos nuevas conversaciones con Canadá. Entonces la verdad es que han sido días y semanas bastante complejas para el mercado donde no podemos estar comprando a tonterías locas, tenemos que ser muy específicos y muy precisos para tomar este tipo de decisiones y por ende también eso lo hemos evidenciado en la cantidad de compras que hemos hecho. Ahora, siempre estamos intentando comprar empresas que van a la segura, empresas que sabemos que nada es seguro al 100%, pero hemos estado intentando comprar empresas que, aunque pase cualquier tipo de problema, sea una guerra, sea una crisis, van a ser empresas que van a estar ahí en la vanguardia. Por ende, hemos cogido nombres de empresas que son bastante conocidas, tampoco tenemos que machacarnos la cabeza. Yo creo que la única distinta podría ser acá, podría ser Duolingo, que viene siendo, no quiero decir una startup, pero sí una small cap que no tiene tanto peso en relación, no sé, pues con Apple o con Nvidia, que van a ser empresas más grandes. Vale, la más conocida aquí, a mi parecer, viene siendo Walmart, Google, McDonald's, que está hace mucho tiempo, Visa también, pero en relación no son empresas que estamos descubriendo la rueda o que estamos apostando por la nueva Nvidia, son empresas que son bastante buenas en el tiempo, son bastante confiables en el tiempo, que tienen muy buenos retornos a lo largo, en el largo plazo y por ende estamos comprando justo en las caídas, ¿vale? Entonces, más que nada para hacerle relación a esto, y a mí también me hace sentido dado el gráfico que le mostré al inicio de la reunión, este gráfico de la liquidez del mercado, es decir, cuánta liquidez esperamos en los próximos meses y si es que estos meses van a ser algo significativo, es decir, podemos ver quizás caídas del mercado y agarrar nuevos mínimos para iniciar compras, pero también esto me hace sentido con lo que les comentaba al inicio de la sesión. Por ende, cuando se alcanzan, como les decía yo, entre nuevos máximos históricos entre 4 y 12 meses, los rendimientos futuros son bastante débiles. Esto es lo que quería mencionar con ello, ¿vale? ¿Para qué? Justamente para que tengamos conciencia de no ser un permanente comprador ni ser un permanentemente alcista, sino que tener consideración, ir recortando posiciones. Si usted va a largo plazo, evidentemente no haga caso, pero si usted quiere hacer caja, evidentemente tiene que hacer caso a esto e ir subiendo un poco el stop para recortar esas ganancias y tener un poco de caja una vez que tengamos caídas del mercado, ¿vale? Puede que la caída nunca se dé y puede que tengamos quizás un mes como en el 68, donde rentabilidad es positiva del 0,3, 0,2, 6,5 y después un 6,1%, ¿vale? Puede ser así o simplemente también puede ser un mes negativo, como pasó en el 90, que tuvimos menos 1,4 en un mes, después 3 meses un 11% negativo, 6 meses un 12% negativo y ya después al cabo de un año se recuperó un 5,6% el mercado, ¿vale? Pero hay que tener en consideración, siempre intento poner todos los datos sobre la mesa para que no tengan un sesgo solamente positivo, también tengan este tipo de resguardo en el mercado y tengan en consideración que no todo siempre va a ser una subida constante. Bueno, antes de pasar a esto, acá, esto ya se lo había compartido, mil disculpas. Bueno, algo que a mí me pareció, que me llamó bastante la atención y que me habían hecho bastantes preguntas, que era la caída que estábamos viendo constante en Apple, ¿vale? Yo les había comentado que cualquier caída que tendríamos por debajo de 200 era comprable por lo menos en Apple. Ahora, si bien en Apple también les he comentado bastante con respecto a que no hemos visto quizás innovaciones en Apple con respecto a nuevos equipos o una nueva tecnología. Se intentó en su momento con lo que viene siendo los Apple Vision Pro, pero aún así sigue siendo un producto que no impacta al mercado y un producto que no genera tanto interés por parte del comercio, en este caso, como lo hemos visto nosotros. Aparte de un producto muy caro, tiene un costo muy elevado, por ende, no es algo que la gente esté interesada en comprar ni que sea de primera necesidad, como lo viene siendo el celular hoy en día. Hoy en día nosotros quizás decimos que el teléfono no es primera necesidad, pero muy probablemente más de alguno tenga más de un teléfono en su casa y evidentemente se ha convertido en un aparato que es esencial para nuestra vida y para el desarrollo de nuestra vida en un mundo globalizado como el día de hoy. Ahora, ¿qué pasó con Apple? Apple está considerando reemplazar sus propios modelos IA con Claude IA, de Anthropic o ChatGPT de OpenAI para actualizar Siri, señalando un cambio importante en medio de dificultades para mantenerse al día con las IA generativas, ¿vale? Esta noticia se la comparto por acá. Dice, aunque la decisión final de Apple apunta a lanzar Siri renovado en 2026, posiblemente utilizando su nube privada para mejorar la privacidad. Las conversaciones con ambas empresas continúan mientras Apple sigue impulsando para mantenerse al día con la carrera de la IA. Y aquí es un problema latente. Si bien la empresa subió en el mercado durante cuando se dio esa sesión, así se dan cuenta, nos hemos dado cuenta que tuvimos una alza relevante durante el día. Esto refleja un problema bastante importante, ¿vale?
también les hablé en su momento, los más antiguos se acordarán, cuando Apple estaba intentando fabricar su propio vehículo, ¿vale? Su propio vehículo autónomo, estaba quizás colocándose la vergüenza con ello, pero si nos damos cuenta, son copias de ideas que ya están en el mercado, ya sea así con Uber, ya sea así con Tesla, con Waymo, son ideas que ya están en el mercado y que están intentando integrarlas a lo que viene siendo justamente a lo que es en este caso Apple. Pero no son ideas que nacen directamente desde Apple. Ahora, el problema generado justamente con la inteligencia artificial es que Apple también estaba creando su propia inteligencia artificial, pero ya se dio cuenta que está mucho más avanzado las otras empresas en relación a Apple. Por ende, el externalizar el proceso también demuestra que no están dando abasto hoy en día con los avances tecnológicos que están hoy en día en el mercado versus lo que tiene Apple. Y eso es un problema latente. A mi parecer, más que ser una buena noticia que hizo subir al mercado cerca de un 2%, 2,75% en la jornada, la verdad es que revela un problema latente que tiene Apple y es la falta de innovación, que hemos hablado bastante de ello y algo que a mí en lo personal me tiene un poco preocupado. Sigue siendo una muy buena empresa, sigue siendo una muy buena empresa que lidera en cuanto a lo que viene siendo su producto de negocio, pero en sí no hay innovación en la empresa. No hay algo que tú puedas decir, ah, mira, Apple continúa innovando, Apple continúa haciendo esto. La verdad es que los cambios que han hecho de celular en celular han sido muy mínimos, que ha cambiado la cámara, un poco el sistema operativo, pero más allá de eso, no hay avance, o sea, no hay cosa que un teléfono iPhone pueda ser diferente a lo que viene siendo un teléfono Samsung o a un Xiaomi. ¿Vale? De hecho, deme un segundito, chiquillos, hay una cámara, perdón, un micrófono abierto. Dame un segundillo ahí. Ya. Bueno, como retomando el tema, no hay un avance tecnológico que nosotros digamos, Apple continúa en la vanguardia, continúa innovando, así como lo han hecho otras compañías. Entonces, sí, eso es un problema latente, un problema que vemos hoy en día que viene siendo preocupante, a mi parecer. Sigue siendo, como les decía, una muy buena compañía, sigue liderando en lo que viene siendo su propio mercado, pero poco a poco sigue perdiendo un poco de fuerza. O sea, nos damos cuenta que en los últimos, ¿qué serán? 3 años, 4 años, 5 años, no hemos visto un cambio sustancial en lo que viene siendo los iPhone o en lo que viene siendo algún otro aparato que nos vaya a modificar la vida o como lo fue en su momento, por ejemplo, cuando se creó el Apple, o sea, perdón, el iPhone o el iPod en su momento. Entonces, la verdad es que es un poco preocupante por la situación por la cual está atravesando justamente Apple y hay que estarla mirando muy de cerca, ¿vale? Yo en lo personal sigo teniendo Apple para largo plazo, sigo teniendo muy buena rentabilidad en la compañía, tengo precios de compra en 90, en 100, en 120. Hoy en día está sobre 200, pero aún así sigue siendo una empresa bastante buena que muy posiblemente tenga ciertos avances tecnológicos, pero esto nos indica más una preocupación más que ciertas innovaciones por parte de Apple. ¿Vale? Ojalá esto realmente funcione de muy buena manera, se hagan muy buenas alianzas y salga adelante justamente más productos con respecto a la inteligencia artificial. Pero todo indica que está llegando mucho después a la cita de la cual fue programada hace mucho tiempo, ¿vale? Eso es un problema latente que tenemos hoy en día. Bueno, esto se los compartí también una lección rápida que era más que nada cómo protegerte aquí. Esta es la sección de clave para las acciones ganadoras y aquí les comento un poquito qué es lo que debemos hacer. Esto más que nada se los paso para que lo vayan a leer. Siento que es súper interesante que lo puedan digerir, que lo puedan entender porque esto les va a dar justamente las bases y las directrices de qué hacer cuando estamos teniendo bastantes rentabilidades positivas en el mercado y cómo gestionarlas, ¿vale? Bueno, como les mencionaba, el mes de hoy, perdón, el día de hoy cerró el mes de junio, bastante positivo. El mes de junio, si nos damos cuenta, en lo que va de año tenemos 3 meses negativos y 3 meses positivos. Aquí todavía no sale el mes de junio, aún no termina el día, por ende no se puede cerrar todavía, pero sigue siendo un mes positivo donde alcanzamos cerca del máximo histórico. Entonces, la verdad es que sigue siendo un mes bastante, bastante interesante, ¿vale? Si nos vamos a dar cuenta aquí semana a semana, vean por favor, las últimas semanas han sido bastante buenas, un 3% la semana del 21 y la semana del 28 un 0,52 positivo. La semana tanto del 7 al 14 fueron semanas negativas, si se dan cuenta levemente negativas, un 0,39 y un 0,15, pero estas semanas no fueron marcadas justamente por la guerra entre Irán e Israel y evidentemente la escalada del conflicto, la cual se fue a solucionar y evidentemente tenemos una alza del 3,4% en las acciones estadounidenses, ¿vale? Bueno, haciendo más hincapié en lo que viene siendo justamente análisis, vamos a pasar a ver justamente lo que viene siendo dólar peso, oro. Por favor, déjenme alguna empresa que quieran ver ustedes.
Les dejé aquí justamente Starbucks porque es una empresa que estoy mirando y me parece muy importante estarles evidenciando en vivo lo que puedo estar viendo acá en Starbucks. Porque tenemos la diagonal justamente que estamos marcando aquí, que la trazamos justamente en los máximos locales que vemos acá. Evidentemente el nivel de 99.9 que podrían ser justamente los $100 viene siendo nuestro target de alguna u otra manera. Pero aquí lo importante es estar muy al pendiente de la ruptura. Aquí en la jornada tuvimos una ruptura, pero no se confirma la ruptura como tal. Si nos vamos a dar cuenta en un gráfico de 4 horas, por aquí, nos damos cuenta que la ruptura tampoco se da en un gráfico de 4 horas. Ustedes saben que el gráfico de 4 horas y un día son los gráficos que más miro en relación a qué podemos esperar de una ruptura como tal o no. Yo siempre primero miro las rupturas en 4 horas y si se confirma después en un día, muy probablemente la acción continúe subiendo, ¿vale? En este momento no estamos viendo eso, no estamos viendo la ruptura por parte de la diagonal en este caso. Se da un falso rompimiento con esa mecha y si nos vamos a ver justamente en lo que viene siendo las opciones, Starbucks, vamos a ver al tiro por aquí, a ver si abrió por acá. Bueno, aquí en las zonas de Starbucks nos damos cuenta que 90, en nivel que nos encontramos justamente ahora, 91.90, viene siendo un nivel importantísimo donde tenemos un gran muro de opciones. Esto es en cuanto a delta. Y el después 95 y evidentemente 100 siguen siendo niveles muy importantes. Está muy cargado a lo que viene siendo las cal, más que a las put, evidentemente. Y después nos vamos al EGEX, si nos damos cuenta, estamos en límite de gama negativa y positiva. Evidentemente sobre 90 estamos en gama positiva, hacia 95 o hacia 100 dólares por acción. El Open Interest, donde hay posiciones abiertas, tenemos justamente en 90, 95 y después en 100. Por ende, los niveles a los cuales nos encontramos hoy en día tenemos que confirmarlos para tener justamente esta ruptura diagonal, dado que tenemos niveles después en 95 y evidentemente el 100 que les marco acá. Sería justamente este nivel de acá. ¿Vale? Primero, tenemos que ver la ruptura y luego confirmar el movimiento justamente con el 95 y después los 100 que nos va indicando el posicionamiento de las opciones. Bueno, ya tenemos aquí abierto el gráfico. Yo aquí en la mañana les mandé esta posición del oro, la cual se está dando bastante bien. Si nos damos cuenta, se abrió justamente la ruptura. ¿Por qué les marco yo acá esto? Yo les marco aquí. Dame un segundillo aquí. Miren. Esto en la mañana, evidentemente, no estaba este movimiento, pero el máximo que debemos acá es importantísimo. Yo le marcaba esta zona previa porque es la zona donde el mercado fue a rebotar bastante, es decir, dejó bastante mecha antes de seguir cayendo y luego el mercado termina el agotamiento de las ventas y comienzan a entrar los compradores de mercado en este caso, que evidentemente nunca se fueron, sino que están esperando una baja o un descanso del precio. La configuración era bastante clara. Vamos a verla de inmediato, si se dan cuenta. Impulso bajista, retroceso alcista. Impulso bajista, retroceso alcista. Y así sucesivamente. Hasta que ocurre evidentemente lo contrario, donde ya el mercado se revierte y tenemos impulsos alcistas y retrocesos bajistas. ¿Qué pasó acá? Altos más altos que los anteriores y bajos más bajos que los anteriores. Evidentemente la configuración se da alcista. En lo personal, entré tarde a la posición, aún así voy positivo, pero evidentemente la posición se dio acá, si se dan cuenta, la ruptura de la zona y la consecución del movimiento alcista, ¿vale? Si se dan cuenta, posición bastante pequeña de un 0,10%, de un lotaje de 0,10 y va llegando justamente a nuestro target que son los 3.320, que era el segundo target que estábamos buscando, dado que el primero era los 3.311. ¿Vale? Eso por lo que viene siendo el orito. Ustedes lo pueden seguir corriendo, lo pueden dejar incluso hasta los 3.340 si así lo desean, o justamente pueden ir recortando posiciones aquí en 3.320 sin ningún problema. No sé quién tomó la posición, chiquillos. ¿Alguien la tomó? Por favor, coméntame aquí si alguien tomó la posición. Oro. Mira, Salomón Vicente tomó la posición de oro. Buenísimo. Patricio también la tomó. Muy buena. Cristian también la tomó. Espectacular, chiquillos, que la hayan tomado. Me alegro mucho que hayan tomado la posición. Muy buena posición. Bueno, y va llegando al take profit. Si nos vamos a dar cuenta acá también a lo que viene siendo dólar peso, ya me da un poco de rabia ver dólar peso porque este rango que yo les vengo marcando acá está desde, si no me equivoco, abril 2025 y por ende llevamos bastantes meses en los cuales no ha salido y no se ha escapado de este rango. ¿Vale? Estoy hablando del rango. Primero, el rango más largo entre 930 y 950, evidentemente tenemos 927, pero viene siendo justamente el mismo rango que tenemos acá. Y luego el rango entre 935 y 941 viene siendo un rango el cual se ha repetido bastante, ¿vale?
Cuando nosotros tuvimos ruptura acá, el mercado no continuó subiendo y el mercado se vuelve drásticamente hacia niveles de 930 aproximadamente y se ha mantenido entre 930 y 941, ¿vale? Ese rango se ha mantenido en este mismo nivel y no hemos tenido mayores fluctuaciones del precio, ¿vale? No he tomado posiciones en dólar peso hace bastante tiempo, justamente desde que empezó a consolidar acá, dado que no me gusta operar mercados consolidados, sino que estar operando justamente mercados con tendencia, como lo vimos justamente en el oro, ¿vale? Teniendo en consideración también que el dólar peso es un mercado que tampoco es tan líquido, tiene muchos gaps y evidentemente no es un mercado que nos vaya a interesar bastante como lo es el oro o el Nasdaq, ¿vale? Si vamos a hablar justamente del WTI, evidentemente se ha posicionado por debajo de los 68, donde yo les mencionaba que bajo 68 eran como tiempos de paz, donde evidentemente no habían conflictos, y muy por debajo de las medias móviles, tanto de 9 periodos, de 25 periodos y de 200 periodos, como lo vemos acá, ¿vale? Esa baja evidentemente se da luego del acuerdo de paz entre Irán e Israel y ya evidentemente nos damos cuenta que se ha tranquilizado el conflicto en Medio Oriente. Aquí tenía también información relevante que algo que me preguntaban en la mañana, me preguntó un inversionario, ¿por qué estaban posicionados tan fuertemente a la baja gran parte del mercado americano, en este caso por parte del dólar? Si nos damos cuenta, la última vez que sucedió esto fue el 2005, ¿vale? Tanta posición bajista por parte del dólar. Ahora, esto fue algo que hablé con una persona del Banco Central Europeo cuando fue la reunión del Banco Central a la cual nos invitaron en el inicio, al inicio de mes, eh, donde hablé con él y le pregunté, bueno, ¿cuál era la estrategia finalmente que estaba utilizando Donald Trump y qué era lo que estaba consiguiendo? ¿Por qué se estaba metiendo en tantos conflictos y por qué justamente estaba viéndose tan debilitado el dólar? Evidentemente, lo que Estados Unidos busca es debilitar su moneda. ¿Vale? Y aquí entra el por qué el debilitar su moneda es como contraproducente a recibir mayores ganancias justamente en el rango exportador. Pero es completamente contraproducente, ¿vale? Y aquí le explico por qué. Si uno baja el valor de su moneda de una economía tan grande como es la estadounidense, se hace mucho más barato invertir dentro de su país. Por ende, yo voy a estar comprando mucho más producto americano porque me sale más barato que, por ejemplo, comprarlo en yen japoneses o en rublo ruso o en euro del Banco Central Europeo. Entonces, la verdad es que tiene mucho sentido lo que está haciendo en este caso Donald Trump, debilitando su moneda, porque él lo que está buscando es que la mayor cantidad de dinero ingrese a los Estados Unidos, evidentemente en dólar estadounidense, y para eso lo que tiene que lograr es bajar su moneda, debilitar su moneda. Evidentemente, por eso está buscando también tanta baja de los tipos de interés, dado que si uno baja las tasas, lo que está haciendo es debilitar su moneda, dado que se hace más accesible para la gente invertir y sacar más crédito, dado que es más barato, ¿vale? Entonces, lo que él está buscando es debilitar cada vez más la moneda. Y lo hemos visto. El dólar en comienzo de año estaba sobre 9,50 y hoy día lo encontramos bajo a 9,30. Por ende, es importante estar evidenciando esto y entender lo que está pasando a nivel de contexto. Lo que él está buscando justamente es debilitar su moneda para que la gente pueda invertir más en Estados Unidos, sea más barato invertir y por ende lleguen mejores retornos a Estados Unidos. Ahora uno dirá, oye, pero si yo debilito mi moneda, al exportador le llegan menos dólares. Claro, si uno lo ve por esa índole, uno puede verlo de las dos maneras. Cuando uno puede comprar un producto que es más caro, no compra en gran cantidad un producto caro, lo compra en unidades, ¿vale? Compra uno, dos o tres, una persona pudiente puede comprar cinco hasta 10, pero no es que tú estés comprando 100, evidentemente, ¿vale? Cuando uno compra algo que evidentemente es más barato, compra mayor cantidad, ¿vale? Entonces, lo que se está apostando acá es a mayor cantidad y quizás no estoy hablando de que no sea mayor calidad, sino que se debilite la moneda para que sea más barato invertir en el país estadounidense, ¿vale? No sé si se va entendiendo esa dinámica, quiero que les quede bastante claro. Me pareció súper importante mostrarles esto. Por favor, coméntenme si se entiende lo que les estoy intentando explicar, la debilidad del dólar y por qué está ocurriendo esto. Eso es lo que me interesa. Por favor, coméntenme aquí en el chat si se va entendiendo. ¿Se entiende el por qué Estados Unidos o específicamente Donald Trump está intentando debilitar cada vez más la moneda? Tienen que entender también que la dinámica de las tarifas arancelarias que él está imponiendo es justamente esa. Es decir, ahora, usted no está invirtiendo en Estados Unidos, yo estoy comprándole más a usted que de lo que usted me compra a mí, perfecto. Ese margen que queda entre lo que yo le estoy comprando versus lo que usted me está comprando, se lo pongo en aranceles. ¿Vale? Es tan fácil, no sé si o alguno otro conoce lo que es el Amazon FBA, el Amazon FBA, ¿vale? Por lo general el negocio funciona así. Uno puede crear un producto en China
y mandarlo a las bodegas estadounidenses de Amazon, ¿vale? Evidentemente, el carry trade que hay ahí, si yo fabrico el mismo producto que estoy fabricando en China, lo fabrico en Estados Unidos, me va a salir un 20% más caro fabricarlo en Estados Unidos. Versus que si yo lo hago en China, me sale 20% más barato. Entonces, ese carry trade que hay de un lado a otro, me sale mucho más conveniente fabricar mi producto en China, mandarlo a Estados Unidos y venderlo allá y obtener ganancias, pero yo estoy mandando más plata a China versus la ganancia que estoy obteniendo acá. Lo que quiere hacer Estados Unidos es, usted fabrica en Estados Unidos y vende en Estados Unidos porque es más barato. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Cómo lo logra? Bajando el precio del dólar. Si yo tengo un dólar muy caro, evidentemente voy a quizás invertir en otra moneda. No me va a ser tan atractivo invertir en una moneda muy cara, ¿vale? Porque voy a tener menos productos por los cuales voy a estar trabajando. Aquí es completamente lo contrario. Lo que está intentando él es bajar la divisa para que sea más accesible a acceder al mercado americano y se pueda invertir de mejor manera y ingrese más capital a el mercado americano. Ahí me dicen que sí, perfecto, se entiende el porqué, sí, me dice por acá, Jeremías también. Es interesante la forma de verlo, sí. Y esto lo había leído previamente, pero cuando llegué a la conferencia estadística del Banco Central, tuve la oportunidad de conversar con varias personas, claro, no sé, personas importantes, hablando de Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, y ahí hablé con un español, que lo tengo en LinkedIn, no me acuerdo el nombre en estos momentos, y él me comentó justamente eso, que ellos no sabían lo que estaba intentando hacer Donald Trump, pero suponían que lo que él quería hacer es bajar su divisa para que la mayor cantidad de inversión llegue a Estados Unidos, ¿vale? Si a mí se me pone más caro invertir en Chile y fabricar en Chile, voy a mandar a hacer el producto afuera, tal y como se hace con las importaciones. Uno no fabrica un producto en Chile y lo compran en China porque sale más barato hacerlo, sale más barato comprarlo. Justamente por eso ocurren las importaciones. ¿Por qué? Porque es más barato comprar o fabricar otro producto en el extranjero y traerlo a Chile. Esto se puede ver exactamente. Si nosotros vamos a ver el dólar index, que es el... Perdón, un segundillo acá. Ahí sí. Se voy a mandar por aquí. El DIX, si no va a ver aquí, nos damos cuenta que en lo que va de 2025, el dólar ha caído muchísimo a nivel internacional. El DXY lo que nos está mostrando es la comparación del dólar peso versus, perdón, del dólar estadounidense versus las siete divisas más importantes a nivel mundial. Hablando de libra esterlina, hablando de euro, franco suizo, yen japonés, yuan chino. Se me escapan dos. Bueno, se me escapan dos, mil disculpas. Pero son siete divisas por las cuales se compara. Y si nos damos cuenta, hemos tenido una caída sustancial desde enero a la fecha. Estamos hablando de una caída aproximadamente de un 11% por parte de la divisa norteamericana. 12% por parte de la divisa norteamericana. ¿Vale? Entonces, la debilidad del dólar es evidente, va a seguir siendo así y es lo que está buscando finalmente Donald Trump. ¿Vale? Ahora sí creo que queda un poquito más claro. Gonzalo me dice, ¿cómo podríamos tomar posición en index? A través de contratos por diferencia. En VFX lo puedes hacer. O justamente haciendo Forex, no sé, pues, dólar con euro, dólar con franco suizo. Puedes verlo de esa manera. ¿Qué más tengo preguntas por acá? Una pregunta para más adelante. ¿Han comprado acciones de Ferrari? No, no hemos comprado acciones de Ferrari. No hemos comprado, no tenemos acciones de Ferrari, ni de Louis Vuitton, ni nada de esas compañías. No tenemos acciones de esas compañías. Bueno, eso con respecto a lo que viene siendo justamente la caída del dólar a nivel internacional y si nos damos cuenta estamos en mínimos de 20 años. La última vez que llegó a estos niveles fue en enero del 2005. Una caída bastante sustancial. Bueno, también acá me ha interesado esto, lo encontré bastante interesante. Esta es la fuente de Charlie Belio, ustedes lo pueden buscar en Twitter, yo saco mucha información de acá. Es una persona que comparte muy buena información, no es una persona cualquiera, pues tiene su propia empresa, tiene su propio análisis estadístico, lo cual es bastante interesante porque nos muestra que en las últimas 12 semanas hemos tenido un aumento del 22% solamente en las últimas 12 semanas, lo cual rankea, si se dan cuenta, en una muy buena posición en cómo se ha comportado lo que viene siendo el año 2025. ¿Vale? Por lo general, cuando esto ha ocurrido con un cambio sustancial significativo, hemos tenido muy buenas rentabilidades a lo largo de los 5 años, ¿vale? En muy pocas ocasiones se ha dado que hemos tenido caídas sustanciales en el mercado, pero por lo general, los retornos desde
1989 a 2025, que se está tomando acá, donde hemos ganado cerca de más de un 20% en lo que va de las últimas 12 semanas, hemos visto que ha terminado con rendimientos bastante positivos. En 5 años, por lo general, se dan cuenta una rentabilidad del diferencial, perdón, acá de un 63,8% de los últimos 5 años. Entonces, es una estadística bastante interesante, me pareció súper importante recalcárselas por acá, creo que les puede servir, también se las voy a compartir luego que termine esta reunión, al igual como lo hago con las otras imágenes. Bueno, y aquí también me pareció interesante verles esto información que se compartió el día de ayer, que nos muestra que cuando el mercado ha caído más de un 7% en un mismo año, estamos hablando del 2025 y cayó un 15%, estamos hablando que esto fue entre febrero de 2025 y abril de 2025, nos hemos dado cuenta que la recuperación al término de junio, acá por ejemplo, ha sido un 5% y por lo general nos va a demostrar que el tercer trimestre viene siendo de una rentabilidad del 3,2% con un 75% de efectividad. ¿Vale? Al final de los 6 meses siguientes, estamos hablando de del segundo semestre del 2025, estamos hablando que la rentabilidad media es de un 5,5% también con un 75% de efectividad. Ahora, ¿no tenemos recesiones por lo general? No, si se dan cuenta, la gran mayoría no tiene recesión y desde 1950 nos damos cuenta que al final del segundo semestre nos damos cuenta que la media es de un 6,2% positivo. ¿Qué nos quiere decir esto y por qué es tan importante para mí? Porque nos está mostrando que cuando tenemos caídas sustanciales del precio, en este caso podría ser del SP 500, nos damos cuenta que por lo general los 6 meses siguientes luego de esa caída vienen siendo bastante positivos para el mercado. En general, desde 1950, un 6,2% de rentabilidad en lo que resta de año, ¿vale? O sea, mínimo tendríamos que terminar el 2025 con un 6,2% de rentabilidad al término de año. ¿Vale? Eso me parece, creo que es lo más relevante. Antes de terminar la reunión, deme un segundo, tengo aquí la, la libretita donde tenía puntos importantes a tocar el día de hoy y eran algunas empresas que quería yo hablar con ustedes. Primero que todo, quería comentarles sobre HOOD. Les compartí varias publicaciones la semana pasada sobre acciones criptográficas y entre esas estaba HOOD. Creo que mi internet se puso mal en estos momentos. Ahí está. Ya. Justamente por esto. Si nos damos cuenta, gráfico de 4 horas, deme un segundo, gráfico de 1 hora, de un día, perdón. Perdón, chiquillos, se puso bastante lento el internet. Bueno, tracé una diagonal justamente desde el máximo que había tenido cuando se convirtió en una empresa unicornio, cuando sale a la bolsa y evidentemente la caída que tuvo en febrero de 2025, donde tuvimos una caída sustancial, a mi parecer, de un 50%. Fue una caída bastante importante, chiquillos. Bueno, luego se recupera en cuanto a las rupturas que tuvimos tanto diagonales. Nosotros estuvimos justamente monitoreando esta compañía y mandamos varias compras que se habían hecho por acá. Así que la rentabilidad el día de hoy fue de un 12% en el día de hoy, lo cual fue bastante interesante. Y sé que hay varios que tienen HOOD aquí en el chat. Por favor, coméntenme quién tiene Robinhood aquí en el chat. Coméntenme, por favor. ¿Alguien tiene en cartera HOOD? HOOD. Perdón, lo escribí mal. Ahí está. Mira, Joaquín Paredes tiene HOOD en su cartera, me alegro muchísimo, muy buena. La otra compañía que quería compartir con ustedes también la tengo por acá y es del sector de finanzas. Y justamente aquí quiero hacer un hincapié importante porque les he mencionado hace bastante jornadas que el sector financiero, por más que tengan crisis, por más que esté bueno el mercado, mira, aunque estén tasas muy altas, el sector financiero va a seguir ganando. Aunque estén tasas muy bajas, el sector financiero también va a seguir ganando. Aquí la misma dinámica, la misma dinámica de siempre, disculpen. Tenemos rupturas diagonales que se dio en primera instancia, que se había dado justamente en abril. Iniciamos la compra justamente por acá y también tenemos la diagonal que se fue a romper justamente hace muy poco. Estamos hablando de principios de junio, 11 de junio, se dan cuenta, donde también recomendamos la compra de JP Morgan. También teníamos la compra de Citi, que también la recomendamos por acá, empresa que también tenemos en cartera, por aquí. También tenemos ruptura por acá, se da muy bien esa ruptura aquí en Citi. Tenemos también la ruptura de Goldman Sachs, que también está teniendo bastante posicionamiento interesante.
llegando a máximos históricos también, por aquí. ¿Vale? La ruptura de San Cuento fue el 14 de mayo, también con ruptura bastante interesante en el alza, ¿vale? Eh, estas compañías por lo general mínimo, a mi parecer, esto no es que tengan que hacerlo, que tengan que hacerlo así, pero a mí por lo menos lo que me ha servido en el último tiempo, si usted tiene por lo menos dos o tres compañías que son financieras y son seguras, estoy hablando de Citi, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, cualquiera de esas compañías de bancos van a ser una, digámoslo como un depósito a plazo dentro de su cartera de inversión de acciones, ¿vale? Yo siento que siempre tiene que haber mínimo unas dos o tres compañías financieras, estoy hablando de bancos, o puede ser Berkshire Hathaway, puede ser Citi, puede ser Goldman Sachs, puede ser JP Morgan. Tiene que tener alguna de estas compañías en su cartera. ¿Por qué? Porque le van a dar la estabilidad en tiempos de crisis, donde son empresas que van a seguir rentando, van a seguir funcionando, van a seguir teniendo rentabilidades muy buenas. Son empresas bancarias, por ende, con tasas altas se benefician quizá de una rentabilidad muy alta del mercado, donde muy poca gente tiene acceso al crédito, y cuando tenemos tiempos donde las tasas son muy bajas, más gente pide crédito y por ende más rentabilidad vamos a tener. Es un mercado donde, si se dan cuenta, los resultados financieros son muy, pero muy buenos, donde tampoco tenemos merma en cuanto quizás a fuga de clientes, a no ser que sea un banco que esté muy, 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 muy mal, como First Republic Bank, que abrió en su momento cuando fue, si no me equivoco, el año 2023. Tuvimos quiebres de esa compañía, pero la verdad es que estas compañías seguras, como las que le acabo de mencionar, son bastante buenas para tener en cartera y sirven justamente para resguardarse en caso de que usted tenga exposición muy larga en acciones tecnológicas o en acciones de biotecnología o de salud o lo que usted quiera, pero mínimo tiene que tener esto en su cartera, algunas dos o tres compañías de estas para que su cartera sea justamente segura en el tiempo y sea rentable, ¿vale? Eso pues chicos, voy a pasar a leer sus comentarios por acá. Voy a leer sus comentarios por acá, chiquillos. Yo en julio estaba esperando el retroceso 60 y me quedé así. María José, pasa, suele pasar, así que no te preocupes. La verdad es que no hay que tenerle pena a esas compañías. Suele pasar muchas veces que no baja el precio que estamos esperando y la verdad es que comienza a subir. Así que nada, esa plata destínenla a otra compañía. Si vemos caída de esta compañía, sabemos que tenemos que comprarla. Y también me quedé así en HUD. Yo no tengo HUD en cartera, también me quedé comprando en 60 y no se ejecutó la orden. Pero bueno, así es el mercado, no siempre vamos a agarrarlas todas. Pero aún así tenemos muy buena rentabilidad. Y para eso, chiquillos, para terminar el en vivo, les voy a compartir la rentabilidad de Telmes. Eh, para los que me están preguntando por empresas y son parte de Inversionario, voy a hacer una reunión durante esta semana donde vamos a hablar a estas compañías. Les voy a avisar el día, dado que esta reunión es pública y ese beneficio de revisar esas compañías viene siendo justamente para los inversionarios. Por ende, en lo que respecta a mí me parece un poco digámoslo de alguna u otra manera, como una falta de respeto estarles haciendo el análisis para gente que no está pagando el servicio y la gente que sí lo está pagando, evidentemente, se puede ver un poco molesta. Vale, esta fue la rentabilidad que tuvimos deme un segundo, aquí aún no les comparto pantalla. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos las rentabilidades de lo que viene siendo el mes de junio, un 4,76%. Voy a comentarles la ganancia. Deme un segundillo. Acá. Ah, no, a ver. Bueno, pero un segundillo. Ahí sí. Ya. Esta fue la ganancia que tuvimos en el mes de lo que viene siendo mes de junio, un 4,76%, teniendo en consideración la cartera de largo plazo y corto plazo. Corto plazo se las compartí también en Inversionarios para que ustedes la pudieran ver. Y lo que viene siendo las compras que hicimos, justamente comprando una por una las acciones que hicimos, ya sean rebalanceo, ya sean recompras de nuevas acciones, dado que el precio había caído. Viene siendo Visa, Walmart, McDonald's, Berkshire Hathaway, Duolingo y Alphabet las compras que hicimos en el mes de junio. Algunas que ya evidentemente tenemos en cartera, otras que recién las estamos comprando, como por ejemplo Duolingo en lo que respecta a mí. Y evidentemente hemos tenido buenos retornos. Tanto Google como Duolingo las compramos la semana pasada, un 2,76% y un 8% respectivamente en estas compañías, generando una rentabilidad mensual del 1,68% en total, ¿vale? Eso con respecto a lo que viene siendo las rentabilidades del mes de junio. Netamente
rentabilidades que ustedes mismos pudieron ver. Yo mismo les compartí las mismas acciones que les estoy comprando, les compartí todas mis compras, todas mis ventas y también les compartí todo el portafolio que ustedes están viendo. Así que eso pues chicos, me alegra mucho que estén teniendo buenas rentabilidades. Por favor, coméntenme sus rentabilidades por acá. No me digan el monto exacto, pero coméntenme un 5%, un 2%, un 10%, un 20% para ver cómo estuvo su mes y los demás que estén viendo acá puedan también saber cómo estuvieron sus rentabilidades. Me están poniendo un 9,85, un 15% de rentabilidad los chiquillos, 12% por acá, 2,16. Muy buenas rentabilidades, chiquillos. Por favor, vean aquí un 9,8%. Muy, pero muy buenas rentabilidades. Muy, pero muy buenas. 10% me ponen por acá. Lo importante, chiquillos, es que estamos haciendo muy buenas rentabilidades y lo que más me tiene contento es que van entendiendo la información que les voy comentando. El portafolio está bastante bueno, si se dan cuenta, un portafolio seguro, donde no tienen que estar todo el día mirando las acciones para darse cuenta que estamos rentando bastante bien. Y lo importante es que ustedes estén entendiendo y que puedan ir teniendo esa capacidad de discernir en qué comprar, cuándo salir, cuándo no salir. Y evidentemente eso lo estamos logrando, a mi parecer, a cabalidad dentro de la comunidad. Chris, Oscar, que Oscar es como la compañía, la tienes al ojo esperando ruptura. Exactamente, exactamente, justamente Pablo. La he compartido bastante la última semana. Pero eso pues chicos, la verdad me tiene contento los que están dentro de la comunidad, que estén ganando, que estén con buenas rentabilidades, de verdad que me tiene muy contento porque sé que algunos ingresan bastante incrédulos a la comunidad, piensan que es chanta, piensan que la rentabilidad así no se pueden esperar, pero dentro se pueden dar cuenta que sí o sí se pueden obtener esas rentabilidades. Sí, Aníbal, mañana sí vamos a tener trading en vivo, así que no se preocupe. Siempre los martes tenemos trading en vivo, o por lo menos procuro que los martes siempre tengamos trading en vivo. Esta semana es corta, así que muy probablemente tengamos martes, miércoles y jueves trading en vivo, así que ahí para que estén al pendiente. Bueno, eso pues chicos, por favor coméntenme ahí alguna sugerencia o algo que les haya gustado de la reunión. Si les gustó la reunión, si no les gustó, por favor déjenmelo ahí en el chat antes de concluir esta reunión. ¿Todo bien con la reunión de hoy día? ¿Sí? Una manito, coméntenme ahí si está todo en orden, todo ok. Y nos despedimos, chiquillos. Gracias, Chris. Me uniré a fin de mes, de julio. Perfecto. Excelente reunión, buena reunión. He aprendido bastante. Muchas gracias, Francisco. Muy buena. Me alegro. Muchas gracias, Jere. Muchas Matías. Muchas gracias. Ya pues, chicos. Todo súper bien. Buena cal hoy de oro. Invitados a todos a unirse. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias. Bueno, chicos. Me despido entonces. Los voy a dejar. Que tengan una excelente semana. Un excelente trading el día de mañana. Nos vemos. Y evidentemente cualquier cosilla, cualquier cosa, ustedes saben, tienen mi teléfono, tienen mi Telegram, tienen el grupo, recuerden hacer preguntas, recuerden leer la información que les voy mandando. No escribo todo por escribir, sino que voy escribiendo todo evidentemente con una finalidad para que ustedes tengan ahí la claridad de la información. Bueno chicos, me despido. Gracias a todos los presentes, gracias a todos los que estuvieron aquí en la reunión del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo el día de mañana. Muy buena noche y que tengan excelente semana. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Cris.